Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Un Padre Nuestro, Luzaida, y salgamos de nuevo al atrio. Por cierto que ya conozco el significado de las letras que están grabadas en el portón principal. Domini Dux Lux Gentium Franciscus Pater Apostolicus. El caudillo del Señor, la ley de los pueblos, es Francisco, Padre Apostólico. A ver, ¿y las que están en el escudo franciscano? Arma militiae nostre, armas de nuestra milicia, refiriéndose, claro, a las dos manos cruzadas con una cruz, en medio dentro de un círculo y un cordero acostado. Algo he progresado. Pues bienvenidos al capítulo 10 de la tercera temporada de Puebla de nuestros amores, donde vamos a recorrer la iglesia más antigua de la Puebla de nuestros amores, el Templo de San Francisco. Pero antes de iniciar, queremos darle gracias a nuestros patrocinadores, como siempre. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias a Residencias Estudiantiles Camet, que están casualmente muy cerca también de CU, de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 3 ubicaciones. Son un espacio seguro, cómodo para que los estudiantes que tengan que vivir por ahí estén muy contentos. Síganos también, les dejamos los datos en la caja de información, Residencias Estudiantiles Camet. Y bueno, también gracias a Mr. Tenis, gracias a Profética, Casa de la Lectura, gracias a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, y gracias a Soho Studio en Plaza Santa Fe y a HB Studio en Palmas Plaza. Y bueno, pues nuevamente también aprovecho rápidamente para recomendarles una novela poblana titulada La Trifulca. Aquí nos van a hacer favor de hacerle un close-up. Esta novela narra el acontecer de la Puebla aquí por los años 1910, en la plena época de la Revolución. Su autor, el señor José Pablo Almendaro Fenoquio, fue un poblano que nació aquí en Puebla en 1880 y murió aquí en 1955. Y como legado dejó en una libreta escrita a mano esta preciosísima novela que rescataron sus herederos gracias a la familia Hernández Enríquez por su confianza y bueno, y nuestro agradecimiento siempre. Pues ellos la editan, investigan y la publican, y ustedes la pueden encontrar en la librería de la Ibero Puebla y en la librería del Palacio Municipal. La Trifulca es imperdible porque además tiene pies de página de un gran amigo de Puebla de nuestros amores, don Arturo Córdoba Durana. Es invaluable este texto, por favor no se lo vayan a perder. Y bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1992 sobre el Templo de San Francisco de Puebla, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no dejen de seguirla porque ahí eventualmente van a encontrar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, síganos en redes y quédense hasta el final del episodio porque primero, como siempre, nuestra invitada es un lujo tenerla aquí. Yo creo que es una de las personas que más conocen sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Después vamos a seguir y con ella aquí platicando sobre el cumpleaños número 500 de Puebla, que ya estamos preparándonos para ello. También porque vamos a escuchar lo que el cronista, cómo cierra el cronista este tema muy de manera particular. Por favor, quédense hasta el final. Y bueno, pues ya les decía. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Estudios Religiosos por la Universidad Católica de Lovaina. Es maestra en Historia por la Simon Fraser University y doctora en Historia Moderna por la Universidad Libre de Berlín. Con una trayectoria académica destacable, tiene por línea de investigación el tema de los indios en la región Puebla-Tlaxcala durante el periodo virreinal, línea que la ha convertido en un referente en cuanto al estudio del tema. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, además de coordinar el Seminario Permanente de Náhuatl Luis Reyes García. Es ponente en diversos conversatorios y congresos, autora de numerosos artículos de investigación y por esta razón en el año 2022 recibió el premio al mejor artículo de investigación en Historia Social por el Colegio de México. Es integrante de la red columnaria de la Red Internacional de Investigación sobre la Monarquía Hispánica
y de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica. Sus obras más recientes son La Virgen Conquistadora, Información Jurídica de 1582, edición facsimilar del impreso poblano de 1808 y La Huella de una Conquista Tepeaca en la época novohispana. Y yo estoy muy contenta de recibir aquí a la doctora Lidia Gómez García. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todo el auditorio. La verdad, me siento muy, muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Nosotros somos los honrados, doctora. Porque la verdad es que el compromiso que tienen y sobre todo la herencia que tienen de la difusión de nuestra historia es algo que merece ser reconocido. Así que muchísimas gracias a los dos hermanos, A Guillermo, que anda de pachanga. No es cierto, Guillermo. no anda de pachanga, no pudo llegar, pero bueno, también está feliz de que haya estado acá hoy usted. Así que mi agradecimiento a ambos. No, al contrario. Y como él no está, como Guillermo no está, voy a empezar con mi pleonasmo, que siempre digo, empezando por el principio. Sí. Vamos a empezar por el principio. El nombre completo de este templo de San Francisco de Puebla es Templo Conventual de las 5 Llagas de nuestro seráfico Padre San Francisco de Puebla. Y obviamente nos referimos a San Francisco de Asís, que vivió entre los años 1181 y 1226, nacido con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone en Asís, o Italia, y entonces era un ducado, el ducado de Spoleto del Sacro Imperio Romano Germánico. Es conocido como el Padre Francisco, fundador de la Orden Franciscana y de las Hermanas Clarisas, y pues todo esto sucede en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad de la cristiandad, pues de ser hijo de un rico comerciante. Yo no sé por qué todos los grandes santos, de ser hijos de grandes comerciantes y muy ricos, pasan a la pobreza más extrema, y así le pasó a San Francisco de Asís, y pues para observar los evangelios se volvió pobre. Es el primer caso conocido, y esto es muy interesante, en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. O sea, San Francisco, en su vida contemplativa de la vida de Cristo, se cuenta que tuvo una visión en la que Cristo se le aparece y le dio el don de las llagas, que son las señales de la pasión de Cristo, para que fuera su portaestandarte. O sea, en su cuerpo, ¿no? Se manifiestan estas señales de Cristo. Y bueno, pues una historia fascinante, pero él, al crear esta orden, ¿cuál es la importancia de la orden franciscana, doctora, en la conquista de México? Que yo creo que es fundamental, ¿no? Efectivamente, los franciscanos son fundamentales. No solamente fue la primera orden que llegó, sino que algunos de sus integrantes eran muy cercanos a Carlos V, al rey primero de España. Okay. Esto hacía que el rey tuviera confianza en las informaciones que recibían de ellos, porque las informaciones, como podemos imaginarnos en ese momento, eran un poco confusas. Cada quien decía lo que creía y pensaba que le iba a ser de utilidad, y entonces él logra generar una red de informantes a los cuales les tiene mucha confianza, y estos son los primeros franciscanos que llegaron en el 22. Hay que decir que el rey Carlos V, pues muy joven, era muy, muy joven, educado dentro de este universalismo humanista de ese periodo, estaba muy interesado en saber quiénes eran los habitantes y realmente cuál era la condición de estos nuevos lugares. Así que los franciscanos son a los que se les, desde un inicio, que fueron los primeros, después llegarán las siguientes órdenes, y todos ellos se van a convertir en los encargados de la difusión de estas convicciones, ¿no? Y de la principal obligación del rey. El rey español, su primera obligación era la salvación de las almas. ¿Evangelizar? Exacto. Entonces evangelizar era un aspecto fundamental para el rey, como parte de su misión y de su obligación. Incluso las negociaciones con el Papa dependían de esta actividad, así que los franciscanos, como primera orden, pero además como elementos de confianza del propio monarca, pues van a tener un papel fundamental, ¿no? En la Nueva España.
También muy valientes, porque haberse venido así a la buena de Dios, quién sabe a dónde, también era un acto de fe, ¿no? Era muy importante y creo que de aquí se desprenden los dos elementos importantísimos de lo que fue posteriormente la Nueva España. Primero y antes que nada, que estos hombres son eruditos, son humanistas, ¿no? Son de la corriente, digamos, imperante en ese momento entre la intelectualidad Educados. exacto, europea y confidentes del rey. Entonces esto fue muy importante y de allí el vínculo que siempre van a tener con los indios. Entonces para la corona era importantísimo tener esa comunicación, esos vínculos que le permitiera mantener la gobernabilidad en un territorio que estaba lejísimo, ¿no? Desconocido. Y el rey nunca vino. ¿Cómo hacerlo? Y en ese primer momento, más que los conquistadores, fueron los frailes a los que se les tuvo la confianza para poder generar ese vínculo y se convirtieron pues en los grandes defensores de los indios, y de ahí la relevancia de los franciscanos. No es ninguna casualidad que el convento de San Francisco de la ciudad de Puebla está en el barrio donde se asentaron los tlaxcaltecas, que los tlaxcaltecas fueron los grandes aliados de Cortés durante el periodo de la conquista, ¿no? Entonces, como podemos ver, no, nada es así como fortuito. Todo hace sentido, ¿no? Todo tiene una razón y una lógica dentro de los eventos que están sucediendo en ese contexto. Y tiene usted razón, porque bueno, seguramente el rey le tenía más confianza a la orden franciscana que a los soldados que vinieron a conquistar. Sobre todo los primeros, ¿no? Los conquistadores. Sí, claro. Claro. Y hablando ahora de la orden franciscana y su importancia en la Puebla de nuestros amores, los frailes que acompañaban a los españoles, exactamente como nos dice usted, que vinieron a hacer Puebla o a poblar este lugar, de acuerdo con los estatutos que la corona estableció, invitaban a los hispanos a vivir sin explotar a los naturales. Entonces, siempre los franciscanos, como usted dice, custodios del buen trato a los indios, que me decía que el término indios no es despectivo, es un término legal. Sí, así es. El término indio, sobre todo a partir de la década de 1530, ¿no? Cuando ya llega la Segunda Real Audiencia, hablando un poco de lo que estábamos hablando ahorita, voy a regresar sobre los españoles y los conquistadores. Un aspecto fundamental es que al indio se le dio una categoría jurídica en la cual tiene derechos y obligaciones, pero entre sus derechos está el primero, va a poder gobernarse a sí mismo, claro que en la primera instancia con auxilio y ayuda justamente de los frailes. Y la segunda, que me parece importantísima, es que estos indios son fieles vasallos del rey, pero ante todo católicos. Entonces son las dos características de estos indios, que además sus obligaciones son precisamente en el mantenimiento del culto divino. Por eso ayudaron a la construcción de los conventos. Ya estaban, se puede decir, evangelizados. Al menos estaban ya dentro de lo que nosotros podríamos llamar fieles. Entonces ellos saben que hay que construir iglesias, que hay que generar coros, hay que hacer todo el ornamento del culto divino para que tengan la magnificencia y la dignidad que se requiere. Quizás todavía no comprenden toda la parte que es teológica que va detrás, pero entienden que esa es su obligación. Lo entienden muy pronto. Estoy hablando de 1540, ya están totalmente convencidos de que hacia allá tienen que ir, y por eso es que colaboran. De otra manera, obligados hubiera sido imposible, porque eran unos cuantos españoles, muchísimos. Exactamente. Claro. Y bueno, pues si nos referimos a la fundación ya del convento y del templo de San Francisco, pues sí, podríamos decir que la vida del convento está asociada con la vida misma de Puebla, ¿no? Porque no fue casualidad, como usted dice, que en 1531, ese 16 de abril, Motolini ahí celebra la misa fundacional, que dicen que era un cobertizo hechizo ahí de paja y de palmas, ¿no? Y la ubicación exacta, para los que no conocen el templo de San Francisco y a lo mejor no son de Puebla, pues es lo que hoy es Boulevard 5 de Mayo y la 14 Oriente. Entonces era el antiguo río de San Francisco
y Camino Real a Veracruz. Entonces, Motoliní escoge el sitio exacto, doctora, ahí entre el agua, para que fuese en esa ribera del río, que donde se funde, se construye este primer convento, la primera edificación religiosa. En ese tiempo el río era el río Huitzilapan o río de Colibríes. Ya después empezó a llamar San Francisco por el convento, no siempre fue San Francisco. Entonces lo situaron en el mismo terreno donde se dio el primer asentamiento. ¿Y qué pasa, doctora, cuando ellos se instalan y ven que el agua es un factor determinante? ¿Y qué pasa con el convento cuando se refunda la ciudad? Se tienen que ir del otro lado del río al Zócalo, a lo que hoy es el Zócalo, y esa parte se queda un poco olvidada, o ahí siempre siguió ahí el convento, ¿correcto? Sí, efectivamente. La primera misa, que fue en 1532, inicia el proceso, porque el proceso de fundación es un proceso largo. O sea, no fue el primer día, 16 de abril, no. Sí fue en esa fecha, pero el proceso de fundación es un proceso que no sucede en un día, porque hay que hacer mucho labor, hay que limpiar el terreno, hay que trazar las calles, etcétera. Y evidentemente que eso no lo iban a hacer los soldados que venían con Cortés, tuvieron que traer indios que eran indios de servicio de algunos encomenderos. Y así inició la ciudad, o sea, este desplante, digamos, de la ciudad. Hay una misa que justamente celebra Motolinía, pero después viene todo el proceso en donde ya se va a asentar el convento. En ese momento no va a ser un convento, no. Primero va a ser pues nosotros hemos visto la traza que queda de lo que uno de nuestros grandes investigadores cree que sucedió en Cuautinchan, y no pasa de ser una habitación, ¿no? Una habitación muy pequeña, muy improvisada, y paulatinamente se van a dar todos los procesos de construcción. Y lo que quiero decir con esto, que a la ciudad le pasó lo mismo. Inicia con un proceso, con una misa, pero es un proceso más largo, y ya en septiembre se va a llevar a cabo, cuando ya se cambia de ubicación. El doctor Efraín Castro propone, digamos, la parte más hacia el sur, ¿no? De la ciudad, hacia la 43, ¿no? Más o menos, como el primer lugar. Él tiene sus razones, no estoy yo para... También nos lo decía don Arturo, que hay una teoría de que se fundó más por ahí, por Plaza Dorada, ¿no? Sí, para poder entender por qué se dice que se vaya más al norte, ¿no? Porque si pensáramos, en fin, hay muchas maneras de poder interpretar esos documentos tan tempranos. De todas maneras, haya sido, en el lugar que haya sido, la ciudad se movió, es decir, el asentamiento se movió de su desplante original. Claro. Pero en el desplante original todavía la gente no vivía allí, todavía había muy pocos pobladores, apenas está realmente fundando, porque hay que construir casas, hay que, en fin, darle la urbanización. Entonces, de abril a septiembre, que se movió, era posible moverla porque no había realmente un asentamiento. ¿Esos 34 primeros pobladores todavía no estaban aquí? Esos son los que ya se registran ya para el 16 para septiembre, el día de San Miguel. Para el día de San Miguel. Ajá. Ya para ese momento ya se registran quiénes son los que están, ¿no? Cuántos son, dónde viven. Los nombres famosos. Exacto. Y ese incluso fue un problema con la Ciudad de México, porque cuando se empiezan a registrar aquí, se les dan solares, ya se les quitan los impuestos, en fin, ¿no? Y claro que la Ciudad de México se queja, porque dice, son pocos los españoles. Y luego, en lugar de que vivan acá, se los llevan a Puebla, ¿no? Y se repartieron la mejor parte, además, ¿no? Porque se repartieron la primera traza, ¿no? Sí, y entonces dicen, bueno, nos van a dejar sin españoles acá, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque no tenemos tantos españoles. Y ese fue el motivo, porque era muy difícil mantener a la gente viviendo en asentamientos donde principalmente dependían mayoritariamente de los indios. Entonces, ellos preferían, claro, sentir la seguridad de estar protegidos, ¿no? Eran ellos. Y los que vinieron, no todos eran militares. Por lo tanto, también eso tenía que ver un poco
en cuanto a la manera como ellos inician estas negociaciones con los indios y quiénes son los principales actores en esa negociación. Pues los Los franciscanos. franciscanos son los que determinaron cómo, dónde, cuándo, etcétera. Y ya paulatinamente llegarán los agustinos, los siguientes que llegaron, los dominicos, y ya empieza, digamos, la ciudad Ujú. a adquirir la conformación que hoy nosotros conocemos, Claro. ¿no? Y bueno, pues el templo de San Francisco permanece entonces en el lugar fundacional, se puede decir. Sí, aunque no como está hoy. Claro, no, del otro lado del río. Y también hay que separar la vida del convento, que ya no existe, Sí, y del templo, que es el que nosotros, bueno, conocemos. un poco modificado, supongo, y ahorita platicamos de eso, pero bueno, el templo existe, ¿no? Cuenta la crónica que la formación del convento se edificó como una casa provisional con su templo respectivo. Eso más o menos empezó en 1532, un año después de que la ciudad se funda, y estuvo listo por ahí de 1546. Pero el convento fue planeado en las grandes proporciones que se pensaba Puebla. Los frailes diseñaron sistemas muy ingeniosos con el agua para sus represas, para aprovechar para su huerta. Y cabe destacar que mientras arrancaba la construcción de la Catedral de Puebla, el Templo de San Francisco ya estaba muy avanzado, porque aparte compartían arquitecto, el arquitecto Francisco Becerra, ¿no? Entonces, la catedral empieza, pero San Francisco ya estaba empezando a edificarse, o ya estaba edificado la mayor parte. ¿Cómo era ese convento, como le decíamos, doctora? Pues muy asociado con la primera ciudad, ¿no? La fundación de Puebla inicial también tenía una iglesia mayor. Esa iglesia mayor no era en ese momento catedral, va a ser hasta los 40, Ujú. cuando finalmente viene como sede catedralicia, y entonces es cuando inicia realmente la construcción de la catedral, porque antes no era catedral. La primera catedral, por cierto, La vieja. la vieja. Ujú. Y también va a suceder lo mismo con el convento de San Francisco. Va a ser un convento muy incipiente, ¿no? Todos los grandes investigadores piensan que es donde hoy está la capilla de, de la Conquistadora, ¿no? Ujú. También Del del Beato. Beato, que allí ese fue parte de una parte de esa primera iglesia y primer lugar donde estaban los frailes. Ok. Pero claro que en los 40 inicia un nuevo proceso, que es el de construcción. Ya vamos a ver entonces un convento de mayores dimensiones, ya con sus claustros, ¿no? Ujú. Altos y bajos. Ujú. Es decir, ya estamos viendo, ya para 1570, Ujú. ya estamos hablando de un convento más cercano, no igual, pero más cercano a lo que nosotros hoy conocemos como el convento de San Francisco, que ya una parte pues ya no la conocemos porque ya está derruida, Nada más nos la pero que- imaginamos. sí, pero que más o menos entendemos porque hemos visto el de Huejotzingo u otros. Ujú. Entonces, esta era la parte, digamos que son etapas, porque son también etapas que va transitando la propia ciudad, que fue un ejercicio, así lo planeó la Segunda Real Audiencia que vino para sustituir a la primera, que era de los militares, estos soldados básicamente de conquistadores, Ok. y estos intelectuales que vinieron en la Segunda Real Audiencia, donde tenemos grandes humanistas, verdaderamente, Salmerón, pero gente con una idea muy universalista. Lo que vamos a tener allí ya es ese ejercicio que ellos intentaron con la construcción de la ciudad de Puebla, la fundación de la ciudad de Puebla, con estas características, hace convivir a los indios con los españoles, pero de manera distinta, o esa era la intención. La intención. Después no funcionó exactamente así, y la ciudad crece y tiene éxito. Y entonces ya vamos a ver en las décadas posteriores y siglos también, Ujú. una ciudad que va siempre creciendo y aprovechando las circunstancias por las cuales va transitando en su historia, ¿no? Claro. Entonces, esa es la relevancia, creo, de este convento, porque este convento es como
como una muestra, como un botón de cómo a Creció partir Puebla. básicamente de un pequeño ejercicio va a desarrollarse un proyecto muchísimo más grande y a tener el éxito, ¿no? Porque esta ciudad fue tremendamente exitosa. Así es. Y ahorita que me dice, me imagino la vida conventual y ha de haber sido fascinante. En algún momento de la primera temporada y en otro tiempo, situándonos en otro tiempo, hablamos con don Eduardo Merlo del convento de Santa Mónica. Y nos platicaba lo que hacían las monjitas aquí, pero también la vida de los frailes franciscanos en su convento con esta huerta tan importante de haber sido muy, muy interesante. Durante los siglos XVII y XVIII, el convento, se dice, albergó un número muy importante de frailes y creció mucho más de como había empezado en el siglo XVI. Incluso se halló un escrito en 1585 que dice, nuestro convento, en 1585, imagínense, nuestro convento es guardianía y casa de la comunidad de la vocación de nuestro Padre San Francisco. Moran en él muchos frailes porque siempre hay estudio de artes o de gramática. También hay enfermería en aquella casa y cúranse en ella todos los religiosos de los conventos que caen en el obispado de Tlaxcala. Los demás se van a curar a San Francisco de México. El convento está acabado con su iglesia, 2 claustros bajos y otros altos, lo que nos decía, dormitorios y celdas. La huerta es pequeña, danse en ella muchos espárragos y mucha buena hortaliza, para la cual y para toda la casa tiene una fuente de agua muy buena, pues sí, tenían ahí el río, que se reparte de suerte que hay 4 o 5 caños. Sí, hablando un poco del agua, es que también eran excelentes ingenieros, ¿Sí? ¿no? De ingenieros, de arquitectos también, los Hidráulicos. estos frailes eruditos, porque eran frailes eruditos que vinieron y hicieron obras muy importantes en toda la región, ¿no? Primero para controlar, por ejemplo, las aguas del río, ¿no? Crear esto que nosotros hoy llamamos esclusas y que permitían manejar de manera eficiente la fuerza con la que venía el río, de tal manera que sirviera para riego, porque ustedes imagínense que entra el río y le hacemos, ¿no? Y entra y rompe todas las plantas que hay. O sea, lo aprovechaban. Exacto, porque conocían. Entonces podían desviar el agua de tal manera de hacer que cuando llegara a los lugares, a las huertas o a los lugares que tenía que nutrir o que llegara de manera suave, provechosa, ¿no? Entonces eran ingenieros, bueno, todos ustedes saben, y si no les comento, todos los conventos franciscanos, de los cuales todavía quedan algunas evidencias en Tepeaca, lastimosamente hoy hecha ya convertida en cancha, tenían sus aljibes, porque Tepeaca es un buen ejemplo de ello, cómo generan la parte en sus techos, cómo va corriendo el agua precisamente, y con esto modelando a través de las diferentes alturas, que no venga el agua con una rapidez, una fuerza que destruya, sino más bien haciéndola útil de tal manera que caiga en el aljibe y finalmente sea una fuente, pues para ellos, para su sobrevivencia, principalmente para los propios frailes, pero que también es utilizada por los demás. Y todavía tenemos pueblos donde existieron esos conventos que todavía mantienen sus aljibes. Por ejemplo, uno de ellos, Amozoc, desapareció, que es el convento, pero afortunadamente conserva su aljibe. Entonces, el manejo del agua fue fundamental y eso hacía que la vida del convento fuera tan interesante. Claro, ahí también hubo clases, ¿no? También formaban a sus propios frailes y formaban a los, les daban clases, pero también tenían su enfermería, que en algún momento, sobre todo al inicio, funcionó un poco como un hospital. Pensar en eso creo que es un poco extraño para nosotros, porque un hospital no era más que un cuarto donde había unas cuantas camas, 3 o 4, y no había doctores. Donde atendían, y había los hermanos hospitalarios que les daban atención, porque los hospitales en aquella época no eran para curar, eran para ayudar a bien morir. Porque claro, la gente, digamos, rica, moría en sus casas. Los reyes en España en su cama murieron en sus palacios, sí, claro. ¿no? No se iban a un hospital.
pero la gente que venía de viaje no tenía una casa y para eso son los hospitales, para recibirlos, atenderlos y ayudarlos a bien morir. Ahora, algunos no se morían, claro, se curaban y qué bueno, y ya les daban su chocolate en la mañana y no. Y eran solamente frailes. Los que curan, sí. ¿Y los enfermos? Y los enfermos, en esta parte inicial, venían incluso pues los pobladores. pacientes. Y hasta que se hace el hospital de San Juan, que es donde hoy está el Museo Amparo, Ok. y allí sí ya se les da atención hospitalaria, ¿no? Y se convierte el convento en enfermería y ahí sí es para atender solamente a los frailes Qué franciscanos. dato tan interesante. Entonces, el primer hospital es donde está hoy el Museo Amparo. Sí, Ay, que ya después se crea el de San Pedro. el de San Pedro. Claro, el hoy convento de arte virrey. Sí, sí. Sí, bueno, ese también ha de tener su historia. Yo creo que nada más para los hospitales necesitamos un programa, pero Sí, pues, muy interesante. sí, pues los frailes entonces ya con su hospital y la edificación que conforma el templo, como hoy lo vemos, nos puede llevar, yo creo que 3 programas, pero si nos lo permite, vamos a ir como que por partes. Y por el exterior del templo, pues luce una fachada que mira al poniente y es una de las, yo creo que más elaboradas, ¿no? Tiene un respaldo de cantera que todos vemos, que es como, es raro porque es ondulado, no es como, Sí. no es recto, es como una pared que hace un pequeño círculo y toda la portada consta de 3 cuerpos. La cantera dicen que la traían de los cerros cercanos, consta de 3 cuerpos, empezando de abajo hacia arriba. Igual es que tiene toda la corte celestial. Se aprecia una escultura de San Antonio de Padua, luego en la segunda la Virgen María de la Defensa, otra Virgen conquistadora, ¿no? Sí. Arriba de ella los estigmas o las llagas de San Francisco y a sus lados San Antonio y San Cristóbal. Y más arriba San José con el Niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana y culmina con la Virgen María y el Arcángel San Miguel, que es patrón de la ciudad de Puebla. Es aquí donde el cronista, mi padre, narra al principio del episodio donde ve el escudo franciscano, pero ¿qué nos puede decir de esa fachada que de verdad tiene toda la corte celestial? ¿Esa es la original? La cuando que ya se está en edifica el cantera, Ajá. la que está en cantera, sí. Ok, Podemos verlo por lo austero, ¿no? sí, Que es muy típico de ese manierismo de este periodo Cano. franciscano. Y ya después vemos que tiene ladrillo, tiene talavera, que son adecuaciones que se fueron haciendo con el tiempo, Ajá, ¿no? En momentos posteriores. ajá, Porque todos los edificios requieren intervenciones, sí, siempre, ¿no? Porque si los dejamos así, se van a caer un día. Entonces tenemos que irlos dándoles atención y muchas de esas veces que las intervenimos, pues se modifica algo. Y en este caso sí se fueron modificando algunos aspectos, pero otros quedaron como en el siglo XVI. Una parte, por ejemplo, la parte de la puerta porcíncula que está al lado, ¿no? Creo que son elementos que sí tenemos que mirar con mayor detenimiento porque nos hablan de aspectos distintos que nos permiten entender mayormente, por ejemplo, que tenía una capilla para los negros esclavos, que hoy pues ya no existen, ¿no? ok. No fue la única, también hubo otras iglesias que tuvieron capillas para las cofradías de los indios esclavos, también igual que para los indios que venían de Asia, ¿no? Los filipinos. Los por ejemplo. filipinos. Entonces, nosotros vemos que es una iglesia que refleja muchísimo la historia por la que pasa, por la que está atravesando y cómo se adecúan los espacios para el momento que les está tocando vivir, Claro. ¿no? Hoy, desde luego que es absurdo, ya no tenemos ninguna capilla de los esclavos negros porque no la necesitamos. Y hoy pensamos que eso Claro. no debe de existir. Entonces tenemos otro tipo de capillas, otro tipo de devociones. Pero en ese momento eran necesarias. En ese momento eran importantes. Eran importantes. Mi padre decía que el templo de San Francisco tenía 1000 misterios. Así es. Y sí, nunca lo acaba uno de conocer. Incluso si hablamos de la torre, por ejemplo, en el año de 1711, Puebla, para variar, sufrió un terremoto y la torre que nosotros vemos ahora, que es como
que está como inconclusa. Esa era la torre, pero sufrió un grave daño, según cuenta la crónica. Y entonces fue en 1730 cuando Fray Diego de Tapia inició la cimentación de la nueva torre, la que hoy vemos, la Torre Alta, ya con campanas adentro, que incluso dicen que después de catedral es la más alta, mide 63 metros de altura. Y bueno, también se ha dañado con otros sismos, pero afortunadamente ya está reconstruida. Y uno de los misterios es que dentro de ella está la capilla dedicada a San Antonio de Padua, que es conocida como la capilla de San Antonio de la Torre, que yo nunca en mi vida me imaginé que en esa torre, que si se fija uno bien, sí está como aparte del cuerpo principal del templo, ¿no? Sí. Precisamente porque la original se quedó dañada y esta como que la hicieron aparte. Así es. Esta capilla de San Antonio tiene la inscripción: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Pues muy pocos conocen este misterio, ¿no? Claro que sí. Y ahí enfrente es donde estaba la de los esclavos, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿ubicada en esa parte? sí. Okay. Entonces, lo que yo creo es que nos habla de cómo los espacios han sido modificados según las circunstancias. Y precisamente, por ejemplo, una de las modificaciones que hicieron a la portada, preciosas con estas talaveras, con estos jarrones. Son como varios rosetones de Talavera, ¿no? Exacto, con estas que refieren pues a la Inmaculada Concepción, ¿no? Hay que recordar que los franciscanos y también los jesuitas también son defensores del dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces, eso ya va a pasar en el siglo XVII. Entonces vemos, y después en el XVIII, vemos paulatinamente cómo el edificio nos habla de una historia. Y va evolucionando, ¿no? A la par de la ciudad. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, pues muy poco conocida esta capilla de San Antonio de la Torre. Y si entráramos al templo, y imaginemos que entramos al templo, la gran puerta de madera, que es de corte barroco, se dice que es la más antigua de Puebla, ¿no? Esa será la original. Bueno, de esos años. Sí, pues yo la verdad es que yo creo que sí, pero la verdad es que necesitaríamos hacer muchas pruebas y preguntarle sobre todo porque no tenemos ninguna otra evidencia. Desde luego que es novohispana, eso seguro, pero que haya sido la original del 16, yo creo que eso habría que cuestionárnoslo, ¿no? Sí, Yo claro. creo que sería muy difícil pensar en eso. Y más tan elaborada, ¿no? Sí. Entonces, claro que tenemos muchas puertas de templos del del periodo novohispano, pero poder afirmar que es del siglo XVI, creo que ese ya es un asunto mayor. Aventurado. No, lo que sí tenemos es una evidencia del retablo que se mandó a hacer, porque no se aceptó aquí y es el que se llevó a Cuautinchan y es el que hoy está en Cuautinchan. Entonces sí sabemos que ese retablo era para San Francisco, para el convento de San Francisco, no se quedó aquí y se mandó allá, pero nos permite ayudar a entender los tamaños y otras cosas, ¿no? Del lugar, es imaginarnos un poco los lugares. Sí, claro. Y si entramos al templo, y como bien lo dice, a pesar de que yo creo que ha sido reformado varias veces el interior, sí conserva sus primeras características casi intactas, porque sí conserva esta disposición austera, muy particular de la orden franciscana, que es una nave lisa, sin muchos adornos en los muros, pero magnífica el altar principal. Y yo me imagino, como dice, todos los años que han pasado por ese lugar, ese sitio, independientemente de lo religioso, ha de haber visto todas las etapas, ¿no? Claro. ¿Cuántos eventos históricos han de haber pasado por ahí? Claro, y la huella que cada generación fue dejando, ¿no? Y que ha nutrido o la fisonomía que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, tiene una sillería espectacular. Las sillerías no son las bancas, es el coro. El coro, el que está arriba, ¿no? De la entrada. Sí. Tiene una sillería verdaderamente que es una joya, novohispana, ¿no? Claro. Y creo que esa es una de las cosas que poco conocemos, pero que nos habla de un momento importantísimo en la vida de lo que hablábamos hace un momento,
esta magnificencia del culto, en donde había coros muy, muy importantes con sus maestros de música, ¿no? La formación. Exacto, y que formaba parte de la cotidianidad de los poblanos, pero que hoy ya no está presente. Pero si nosotros quisiéramos ir a visitarlo, podríamos ir. También a la capilla estaría abierta, la de San Antonio, por ejemplo. No, creo que eso sí, esas dos cosas hay que pedir permiso a los Permiso. frailes. Ok. Y ya si ellos lo autorizan, Ujú. puede uno hacerlo. Ok, bueno, pues habría que pedirles permiso. Bueno, y llegamos a un sitio que para Puebla de Nuestros Amores es ya conocido porque platicamos con con el señor arzobispo en la primera temporada, y es la Capilla de la Virgen Conquistadora, doctora, que usted me decía, bueno, y aparte aquí tenemos a la experta. A pesar de la gran popularidad del beato Sebastián de Aparicio, la capilla tiene la advocación a Nuestra Señora la Conquistadora, y ya hablamos de ella, pero solamente describiendo un poco el retablo principal, también tiene a toda la corte celestial, tiene a Zacarías con el niño Juan Bautista, San José y el niño Jesús, Santa Ana y Santa Isabel, la urna del cuerpo incorrupto de Sebastián de Aparicio, la Virgen Conquistadora y dos pinturas sobre de ella que datan del siglo XVIII, que son San Sebastián y la Inmaculada Concepción, por ser franciscana. Un ejemplo de esplendor del convento franciscano del siglo XVIII. También hay otras capillas, la abierta, la de indios, la de Benito de Palermo, pero bueno, hablando de la Conquistadora, que a mí se me hace impresionante que estemos viendo a la misma Virgen a la que le rezó Cortés. Y teniendo aquí a la experta, pues yo no voy a desaprovechar, aunque ya hablamos con ella de ella con el señor arzobispo. Yo le quiero preguntar, doctora, ¿qué debemos de saber de esta joya que atesoramos en la Puebla de Nuestros Amores, en el Templo de San Francisco, y que muy poca gente sabe, esta Virgen, la Conquistadora? Bueno, para mí, que yo estudio a los indios, ¿no? Del periodo, y sobre todo los tlaxcaltecas, pues para mí la Virgen es fundamental para Puebla, pero sobre todo es fundamental para entender por qué los indios aceptan el catolicismo tan rápidamente, porque lo aceptaron muy rápidamente, a pesar de que creemos que los obligaban a ir a misa. Bueno, sí, algunos sí los obligaban, pero hay que decir que los obligaban sus propios caciques, no iban los españoles a obligarlos. Claro, los primeros convertidos fueron los caciques, claro. Así es, primero fueron sus élites. ¿Qué es lo importante de la Virgen? Primero, que la Virgen venía, no solamente esta imagen, muchas otras, venían en las sillas de los conquistadores. Y lo sabemos ¿por qué? Porque si yo, que he tenido la enorme fortuna de ver la imagen, la podemos ver abajo y todavía tiene como el lugar a donde se atornillaba, digamos, a la silla. Y son, yo también he tenido la enorme fortuna de conocer a la Virgen de los Remedios de Cholula, y son estas imágenes que venían de Malinas, ¿no? En Bélgica, a donde también tuve la enorme suerte de conocer muchas otras imágenes, porque estuve estudiando en Lovaina, que está muy cerca de Malinas, Mechelen en holandés. Entonces, en este lugar, estas vírgenes tienen características muy particulares. Y estas dos, bueno, en este caso, la Virgen Conquistadora es de ese periodo, ¿no? Y tiene todos los elementos de haber sido esta imagen portátil. Y tenemos muchísimas narraciones de los conquistadores, donde hablan cómo en cada lugar a donde llegaban los españoles ponían un pequeño altar en una piedra, en una mesa donde podían, ¿no? Y llevaban a cabo un rezo, que los indios han de haber quedado asombradísimos de estos que están haciendo allí, ¿no? Claro. Y ponían sus imágenes, y algunas de ellas las dejaban. Este fue el caso de Cortés, que en un documento que yo encontré, está escrito en náhuatl, por cierto, y en los documentos que existen, incluso una copia de esto lo hizo un cura en el siglo XVIII, un cura un ilustrado
del familiar de Fabián y Foro, del obispo Fabián y Foro, y por eso lo conocí, porque está escrito y está en el archivo del Cabildo de Catedral, no en el archivo diocesano, sino el del Cabildo. Y este documento nos habla de cómo se le dejó a Cortés, Cortés lo deja a un cura, y también, ¿La Virgen se la deja a un cura? sí, Ok. perdón, no. El cura que acompaña a Cortés. Cortés, Ok. que es el que va haciendo las misas, Ok. y Cortés le dejan a un cacique, al cacique de Tlaxcala, le dejan a la Virgen y se la dejan precisamente en reconocimiento del apoyo que les había dado, ¿no? Por Para eso, la conquista, claro. claro, por eso los caciques eran tan leales a Cortés, ¿no? Y a los españoles. Y entonces les deja la imagen, que ustedes se imaginan lo importante que eran para estos indios sus imágenes, se la dejan y cada vez que hacía una fiesta sacaba a sus dioses prehispánicos y sacaba a bailar a su virgen, porque pues estaba en su panteón, digamos, no familiar. Y claro que el obispo Fray Julián Garcés se dio cuenta de esto y le dijo: de ninguna manera, ¿no? No somos iguales. Sí. De la Virgen, y entonces él se la lleva a un convento franciscano en Tlaxcala, y allí después, mediante un procedimiento jurídico que cura Joaquín Alejo Meave después transcribe en el siglo XVIII, y dice: fue un cura del clero secular el que estaba con Cortés, no era un fraile. Por lo tanto, esta virgen no pertenece al clero regular de los franciscanos, pertenece al clero secular, o sea, a los curas. Y por lo tanto, tiene que venirse a Puebla, a la catedral. Y aquí los franciscanos pelean diciendo que les pertenece a ellos, y bueno, finalmente se queda con los franciscanos en el templo franciscano, pero después de esta pugna que hay, ¿no?, entre que si es del clero secular o del clero regular, porque quien venía con Cortés no era un fraile, era un cura. Entonces, vemos que los indios, ¿no?, colaboraron y se sienten parte de esta historia y de estos méritos que ellos tienen al proceso. participar. Claro, y se queda en San Francisco, donde, hay que recordar, se hacía la cura de almas del grupo franciscano, que después de Palafox y Mendoza se secularizó, es decir, ya no los atendían los frailes en la cura de almas, sino los curas. ¿Qué era la cura de almas, doctora? Perdón. La cura de almas es la impartición de sacramentos y pues básicamente la doctrina cristiana. El bautismo. Exacto. La atendían los frailes, pero cuando la seculariza Palafox y Mendoza es eso. Sí, ahora lo van a poder hacer, pero los curas. Los frailes ya no pueden hacerlo. Pueden tener sus conventos, pero ya no tienen que atender en las necesidades espirituales a los indios. Don Juan de Palafox se llegó a poner orden a su manera. Exacto. Sí. ¿No? Y eso cambia completamente, porque claro, los indios que iban a los conventos, nada más hay que pensar cuántos conventos hay en nuestra región, ¿eh? Hay muchísimos. Sí. ¿No? En Cholula tenemos 2 conventos casi juntos, el de San Pedro Cholula y el de San Andrés Cholula, que puedes llegar caminando en una media hora, ¿no? O sea, claro. Es una cosa espectacular. Y lo que es importante aquí mencionar es cómo los indios tienen ese compromiso y por lo tanto hay muchísima limosna y muchísimo servicio a la iglesia. Y claro que los curas pues también querían poder tener esta oportunidad, y entonces con la secularización se les quitan a los frailes y se le da al clero secular. Y esto creo que nos muestra por qué los franciscanos son tan importantes si pensamos en cuántos conventos hay, porque esta fue una región muy rápidamente evangelizada. Y por lo tanto los indios hicieron que la magnificencia de este culto sobrepasara con creces lo que ellos hubieran querido.
mandaban a hacer unas imágenes preciosas. Compraban y mandaban a hacer cosas de oro para el ornato de la iglesia, bordados de pluma, ¿no? Para adornar las mesas, los altares. No, es que fue, de verdad, tenemos documentos impresionantes de cuánto se gastaba en instrumentos, compra de instrumentos, en la manera como se compraban libros, breviarios, libros de música. Eran pobres, pero eran hasta la fecha, ¿no? Muy, muy generosos en cuanto al tema religioso. Exacto. Y hasta la fecha nosotros podemos ver nuestros pueblos, Bueno. pero impresionantes sus procesiones. No podrá haber dinero, pero la fiesta del pueblo no se deja de hacer. No, los invito a Cholula en estas épocas. Es impresionante cuánto cuesta. Nada más hay que pensar cuánto cuesta las cosas que hacen. Y piensen, en aquella época a estos indios hacían lo mismo 1540, 1550. Y uno se pregunta, ¿cómo se logró? Pues a través del vínculo de los frailes y la incorporación de los indios a esta forma de religiosidad en donde están involucradas rituales, cantos, coros, teatro, música, todo, ¿no? No, y la imagen de la conquistadora, y le voy a pasar a producción una foto para que nos la ponga acá, porque es una virgen preciosa. Absolutamente. Y es chiquita, es 30 centímetros más o menos, y está ahí con las águilas bicéfalas. No, sí, de los Habsburgo. De los Habsburgo, y es una maravilla, que esa sí la podemos ir a visitar, porque yo he ido varias veces y no me dejo de maravillar. Esta es a la Virgen a la que Cortés le rezaba. Sí. No existían las estampitas, se traía a su Virgen. Claro. ¿No? Pues es otra maravilla del Templo de San Francisco, doctora. No, es maravillosa esta Virgen, de verdad, si tienen oportunidad de verla. Y sí les recomiendo como digamos como flashback, ¿no? Sí. Hacia lo que pasó. Sí. Vean la parte de abajo donde se atornillaba. Porque a mí me impresiona mucho pensar en estos soldados, ¿no? Traían esas imágenes. Sus imágenes y en las que confiaban que iban a guiarles en el camino, ¿no? Y a cuidarlos. Entonces, a mí sí me impresiona. Es muchísimo. Impresionante. Y la Virgen de la Defensa también en catedral, ¿no? Sí. Aunque, bueno, creo que la Virgen, esta historia de qué pasa por los indios es fundamental. No, claro, no. La historia de la Virgen Conquistadora es de verdad para una película. Completamente. Y la podemos ver en el Templo de San Francisco, en su capilla de Nuestra Señora de la Conquista. Claro que sí. Allí, ahí arriba del Beato Sebastián de Aparicio. Sí. Y cuando ustedes la vean, piensen en esa águila bicéfala y en cuántos códices, entre ellos muy cerca de ahí, ¿no? Tenemos el códice de Huaquechula, donde también están esta águila bicéfala, y darnos cuenta qué importante fueron los Habsburgo en la construcción de esta Nueva España. Después van a llegar la Casa Francesa, la Borbona. Esa es otra cosa, pero los Habsburgo y su vínculo con los indios a través de los frailes creo que es fundamental para la conquista. Y bueno, y también para la conquista y otra de las prácticas de los frailes fueron las sepulturas en el templo. Claro. Y haciendo un poco de historia, de acuerdo a los enterramientos de la Europa medieval, pues se tenía que enterrar a las personas en lugares santos, ¿no? Lugares, pues como decían, un lugar bendecido y lo más cercano a Dios posible. Y por ello los muertos se enterraban en las iglesias, que son un lugar consagrado. Se imitaba lo que se hacía en las catedrales europeas, pero la gente más humilde pues la enterraban como que afuera y como que atrás, pero las clases más pudientes las enterraban al pie del altar, ¿no? Sí. Y incluso muy cerca estaban ahí los pudientes y la autoridad, ¿correcto? Sí, así es. Y los caciques en el caso de San Francisco. Los caciques indios también se podían enterrar en los altares más importantes, ¿no? Dentro de las capillas de la iglesia. Y para mediados del siglo XIX las órdenes religiosas ya estaban un poco en decadencia y cada vez había menos frailes y los conventos pues eran muy grandes. Entonces cuenta la crónica que en 1840 los franciscanos pidieron permiso al ayuntamiento para construir su propio panteón.
Y ahí en el cementerio de San Francisco se empezó a construir por ahí de 1848 y funcionó hasta 1880. Hasta eso no fue tanto tiempo, pero es exactamente a espaldas del convento, lo que ahora es el Jardín de Trinitaria. Así es. ¿Es correcto? ¿Y qué le parece, doctora, si escuchamos al cronista de lo que él dice del Panteón de San Francisco y seguimos platicando? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Gracias. En el año de 1896, el ayuntamiento de la ciudad ordenó que los panteones de iglesias o conventos desaparecieran, porque ya no había razón de su establecimiento. Ya funcionaban adecuadamente los cementerios civiles, el oficial, el municipal, los particulares, la Piedad y el Francés. Encima del Panteón de San Francisco se realizaron siembras que nadie cuidó y que propiciaron que años más tarde se fraccionaran y se enajenaran estos espacios y se edificaran pobres construcciones que lucieron el rostro de viviendas proletarias. El panteón exterior de San Francisco falleció, pero el panteón interior del templo se colocaba como el predilecto de las familias acaudaladas de Puebla. Bueno, pues qué interesante este tema, porque los entierros también estaban basados en jerarquías, ¿no? Y las comunidades también que se generaron alrededor de estas iglesias. O sea, cuenta la crónica que no era lo mismo un sepulcro en una iglesia, que donde sepultaban a los miembros de la orden, que en el interior de los templos, y totalmente, y además existía esta figura de las cofradías y de la famosa tercera orden, ¿no? Los terciarios. ¿Cómo funcionaba la tercera orden seglar franciscana? Era una especie de membresía, creo que pagabas y tenías ahí tu nicho, ¿o cómo era, doctora? Sí, efectivamente, así como lo mencionas, es una orden que no está bajo bajo los criterios que sí tenían los frailes que vivían, ¿no? Ya en la comunidad. Okay. Estos podían vivir, digamos, en el ámbito fuera del convento, pero regirse bajo todas las normas espirituales de lo que es ser un franciscano, y sobre todo ser un buen franciscano. Okay. Y era muy importante esta orden, porque si ustedes pudieran leer las narrativas de cómo era la muerte, por ejemplo, de un franciscano, ese era uno de los problemas con el clero secular, por cierto, porque iban y venían las órdenes a los que invitaban, y venían los indios, que eran los que ayudaban, las diferentes cofradías, ¿no? Y eran unas procesiones inmensas con la cruz, bueno, primero el féretro y la cruz, y después había que regresar la cruz al convento, y eran enormes, se convertían. Claro, iban las lloronas, iban las rezanderas. Eran unos espectáculos, ¿no? En cambio, en cura pobre, por ejemplo, pues sí, lo acompañaban los otros padres, iban a dejarlo, luego ya nadie quería cargar la cruz. Por eso se funda el oratorio de San Felipe Neri, que es como un convento, pero de curas seculares, porque el gran problema era que los franciscanos y también los agustinos después y los dominicos hacían unas procesiones fúnebres espectaculares, o sea, venía y la gente rica, sobre todo, pues también lo hacía, y ahí venían incluso los gremios. Querían también tener el mismo honor al morir que los franciscanos. Exacto. Okay. ¿No? Y algo que nosotros notamos todavía, por ejemplo, que soy de Cholula, todavía la gente va a pedirles a los frailes su hábito para morir, para enterrar a su familiar, y les da un hábito nuevo. Le da un hábito nuevo al fraile a cambio del usado, para que mueran en sus hábitos de San Francisco. Todavía hoy, doctor. Todavía hoy, sí. Entonces sigue siendo esta idea de morir un poco en santidad, ¿no? Ya no los entierran en las iglesias, sí, pero bueno, ¿no? Y esta idea de la preeminencia que tenían las familias, digamos, que tenían más caudal de poder llevar a cabo rituales con este gran despliegue, ¿no? De elementos visuales, con la procesión fúnebre, y también pues a veces en la iglesia se hacían
algunos otros rituales muy importantes y ser enterrados en un lugar de preeminencia y de honor, que toda la gente que iba a misa iba a saber dónde estaba, Claro, ¿no? y todavía llegas a las iglesias y están ahí las tumbas. Sí. Entonces creo que esto era morir era algo muy importante en la Nueva España, en donde quien muere no desaparece de la sociedad, al contrario, permanece a través de los símbolos que ha dejado, de su grandeza, de cuánto ha ofrecido para la iglesia, Había de jerarquías, cuánto ha pues. representado. Claro. Y el Y Panteón de San Francisco, perdón, estaba donde ahora es Trinitaria. sí, donde ahora están las trinitarias, y van a desaparecer los que estaban dentro de la iglesia claro, que por asuntos de higiene, ¿no? Claro. Y de salud, que eso no podía seguir allí, porque se imaginarán que eso era espantoso. Y además olía muy mal. Tenemos muchos testimonios de ello, pero atrás sí se mantuvo y todavía mucha gente recuerda, ¿no? Ujú. Bueno, o recordaba en algún tiempo este lugar como el lugar a donde sí podían ir aquellos que tenían, pues digamos, cierto poder económico, ¿no? Ok. Para poder seguir siendo sepultados cerca de la iglesia. ¿Y el Panteón Subterráneo es cierto? O sea, ¿existe todavía? Eso no lo sé, no sé si todavía. Porque dicen que hay un panteón subterráneo, Sí, ¿no? Ahí sí. abajo precisamente de la Virgen conquistada, de la capilla, ¿no? Sí, la verdad es que eso no lo sé, a mí no me consta, pero sí hay todas estas historias. Sabemos que hay uno, eso sí es evidente, en catedral, ¿no? Ajá. Donde están los obispos, El ¿no? Panteón de los Obispos, Sí. ¿no? Ajá. Ujú. Pues estaría interesante. Y hablando de panteones, mi padre le digo que es muy chistoso porque empezaba hablando de una cosa y acababa hablando de otra, pero pues aquí, para seguirle un poco la crónica que en 1992 grabó, casi todas las leyendas de la Puebla colonial tienen que ver con temas sobrenaturales y por supuesto con los lugares que eran adecuados para estas leyendas. Y es probable que por ello mi padre, el cronista, menciona esta leyenda al final de su crónica. Usted cuéntenos, doctora, ¿qué nos puede platicar sobre la leyenda de Cihuacóatl, que desde la Puebla colonial deambula en Analco y se pierde en el que fuera el Panteón de San Francisco? ¿Será cierto? Sí. Pobre Cihuacóatl, es que aparte hay una Cihuacóatl en cada ciudad. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos la nuestra. Sí. De Analco a San Francisco. Sí, que se va a mezclar con esta narrativa de La Llorona, ¿no? Ujú. Y claro, siempre donde hay agua vamos a tener una Llorona y vamos a tener a un Catrín, ¿no? Tanto el Catrín como la Llorona van a estar presentes. Y ambos tienen que ver con esta idea de lugar donde hay agua, donde hay florecimiento, ¿no? El agua, qué chistoso. El agua, sí, muy asociados con el agua. Ok. También La Llorona. Y La Llorona con esta idea muy antigua por la Cihuacóatl, está asociada al agua. Definitivamente es una narrativa que está asociada a esta mujer serpiente, ¿no? Pero que un poco como una sirena que engaña a los hombres, ¿no? Etcétera. Pero después se va a mezclar con la Llorona, esta que perdió a sus hijos. Los ¿no? mata ella misma. Algunos dicen que los mata ella misma, otros que murieron sus hijos, dependiendo qué versión veamos, y que después llora, ¿no? Y va por las calles llorando, gritando, ay, mis hijos, ¿no? Ajá. Porque no encuentra paz, ¿no? Paz para para bien descansar, digamos. Y ya se van mezclando unas con las otras. Se le tiene miedo porque se supone que es alguien que te puede llevar, ¿no? Ujú. Que te puede hacer daño. Por lo menos te puede asustar. Sí. y bueno, está asociada un poco a la otra, a la de la Cihuacóatl, que engaña, que se esconde atrás de las piedras, donde hay agua y que espera que lleguen los hombres y los engaña y los hace, después andan tristes, apesadumbrados, ya no pueden trabajar, etcétera, porque los ha hechizado, ¿no? Entonces, estas dos se van a mezclar en los lugares donde hay agua, ¿no? Y donde tenemos recursos naturales que permiten asociar
a estas dos imágenes de la Cihuacóatl con la Llorona. O sea, Cihuacóatl es la prehispánica, se puede decir, y la Llorona es una leyenda de la colonia. Sí, es más novohispana. Ok. Y Se fusionaron en algún momento. sí, y se fusionan en algún momento, sobre todo en lugares donde hay agua. ¿Dónde la encontramos? En la Sierra Norte de Puebla hay muchísimo. ¿Ah, sí? Muchísimas, sí. En donde yo vivo, que es un receptáculo de agua natural por el volcán, por los volcanes, pero en especial por el volcán Zapotecas, que hay en Cholula, y abajo pues es un gran receptáculo de agua. Allí también tenemos la Llorona, sí, y también un Catrín, ¿no? Y entonces tenemos estas imágenes asociadas con estas leyendas. La verdad es que hay gente que dice que lo ha visto. Ah, sí, hay Yo, gente por ejemplo, que lo ha visto. en mi casa juro que hay chaneques, no por eso, sino porque en un lugar húmedo los materiales reaccionan con el calor y con el frío. Entonces truenan, ¿no? Se oyen ruidos, sí, ¿no? Entonces, claro que en mi casa hay chaneques, pero no porque hay espíritus, sino porque estoy en un lugar donde abajo hay agua y los materiales van a reaccionar, sí. Pues es que también nosotros tenemos entonces nuestra Llorona en San Francisco, que empieza a deambular fantasmalmente por Analco y se pierde en Trinitarias, lo que era el cementerio. Sí, pues sí, hay que decir que por ahí hay agua. Sí, había mucha agua en esa zona. Ya había más agua antes, entonces puede ser, doctora. Oiga, pues ha estado el programa increíble, pero como le decía yo al principio, aquí en Puebla de Nuestros Amores estamos empezando a imaginarnos cómo va a ser el cumpleaños número 500 de Puebla y usted también trae el tema muy fresco. Y ustedes también son parte de este festejo. En informes@puebladenuestrosamores.com es un correo donde nosotros estamos recibiendo sus propuestas y bueno, pues nosotros ya estamos puestos para esta celebración. Y yo le pregunto a la doctora Lidia Gómez, ¿cómo se imagina como poblana, como historiadora, este cumpleaños 500 de Puebla? Yo me lo imagino como una de esas grandes celebraciones en donde nos sintamos orgullosos de donde vivimos, orgullosos de quiénes somos y orgullosos del camino hacia donde queremos transitar en esta ciudad, ¿no? Yo creo que Puebla es una ciudad que ha dado las mejores luces, ¿no? Y creo que merece que nosotros nos celebremos a nosotros mismos y celebremos a la ciudad con la dignidad que se merece, muy orgullosos de nuestro pasado, pero sobre todo de nuestro presente y del futuro que queremos compartir juntos, ¿no? Pues vamos a trabajar para que eso sea posible. ¿Qué le parece, doctora? Claro que sí. Pues nosotros puestos, ¿eh? Sí. Puestos, pues muchas gracias, doctora. De verdad ha sido un placer. Yo ya sabía que este programa iba a dar para mucho, mucho y de verdad no sabe cómo le agradecemos que nos haya acompañado y que ya sea parte de Puebla de Nuestros Amores. No, pues yo muy agradecida, de verdad, tanto con la audiencia que va a estar mirando esta entrevista como realmente con los dos herederos de una tradición del amor por Puebla y de la difusión, ¿no? De esta pequeña pasión que palpita en todos los que tenemos un compromiso con la historia, el devenir, el presente y el futuro de nuestra ciudad. Pues nosotros cargamos con un legado, pero bueno, un legado al que debemos honrarlo, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que haciendo lo que a mi padre tanto le gustaba y que hacía también. Pues gracias, doctora, y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio número 10 de la temporada 3 de Puebla de Nuestros Amores. Les recordamos que van a encontrar el programa tal como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1992 sobre el Templo de San Francisco de Puebla en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. Nuevamente agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Residencias Estudiantiles Camet, en 3 ubicaciones, todas muy cerca de Ciudad Universitaria. Son una excelente opción para que los jóvenes que necesitan vivir cerca de la universidad estén cómodos y seguros. Toda la información en los comentarios de este episodio, como lo ha estado durante toda esta tercera temporada. Gracias también a Mr. Tenis, a Profética Casa de la Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, y a Soho, Estudio en Plaza Santa Fe, y a HB Estudio en Palmas Plaza, los 2 salones de belleza mejores, más bonitos y más
pues los mejores salones de belleza de Puebla. ¿Para qué digo más? No dejen de seguirnos en YouTube, Spotify y en todas nuestras redes. ¿Y qué le parece, doctora? Y siguiendo con el tema de La Llorona, que yo creo que a mi papá le gustaba mucho, vamos a escuchar cómo se despide el cronista de este tema, que también es de Puebla. Vamos a escucharlo. ¿Le parece? Claro. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Cihuacóatl. ¿No te dice nada, Luzaida? ¿No? ¿Y doña Lucía de Alberos y de Moctezuma? Menos. ¿Y la Llorona tampoco? El fantasma que cruza portones y rejas por más inexpugnables o trancas tengan, que en vida prefirió asesinar a sus 3 hijos y suicidarse antes de aceptar la traición y el adulterio de don Álvaro Núñez de Monteclaros, que no camina sino flota, que luce túnica blanca, Celia, que los que se han atrevido a verla de frente primero sufren de calenturas y de sudores fríos, luego de dolores de cabeza y de cuerpo, y luego se muere. Mirad, y yo que no me acordaba de aquese espectro maldito que atraviesa el campo de la luna al rayo limpio, es una sombra que envuelve su cuerpo en lienzo blanquísimo, una mujer que el cabello a la espalda de ceñido lleva y que lanza al espacio desgarradores gemidos, agudos y penetrantes como afilado cuchillo. ¡Ave María Purísima! ¡Corre el telón, Luzaida, corre el telón! Que ya se acabó el programa. ¡Corre el telón, ándale! Bueno, se acabó a medias.